Muy bien. Buenos días a todos, bienvenidos al espacio Fundación Telefónica. Hoy esto lo tengo que contar siempre, los que venís más a menudo os sonará aburrido, pero los que no venís, pues os tengo que presentar un poco el espacio. Estamos en un espacio cultural que se llama Espacio Fundación Telefónica, que habéis entrado por la calle Fuencarral, que se inauguró en mayo de este año, o sea que es un espacio relativamente joven. Estáis en la planta segunda, que es donde tenemos el auditorio, donde hacemos este tipo de eventos, y hay también una pequeña exposición de la historia de las telecomunicaciones. En la planta tercera hay una zona de exposiciones, que ahora hay algo que va a durar solo hasta diciembre y que yo os recomiendo, incluso si queréis venir con niños, porque tiene que ver con el arte, pero construido a partir del uso de la tecnología. Es algo muy especial, son los premios de un concurso que se llama Vida Artificial. Y en la planta cuarta hay una exposición permanente de una colección de Telefónica de cubismo muy interesante que enlaza con un poco con la época en la que nació este edificio, ¿no? Que nació pues los años 30. De hecho, estas columnas que veis aquí es la primera vez que se ven desde que se hizo el edificio, ¿no? Porque hasta ahora tenían que estar cubiertas por yeso para protegerse del fuego y ahora hay unas pinturas que lo protegen igual. Entonces, esto es lo más singular del edificio. Bienvenido, muchas gracias por dedicar uno de vuestros sábados a estar aquí. Os voy a contar un poco cómo va a ser la mañana. Simplemente vamos a empezar ahora presentando a los invitados de la primera parte. Vais a ver un vídeo en el que esto que estamos haciendo aquí ha venido precedido de 2 meses de debate en la red, de debate en Internet. Entonces, las conclusiones o un intento de sintetizar algunas conclusiones de esos debates lo ponemos en un vídeo, unos 4 minutos, en las que veréis que vuelvo a salir yo. Así que es un poco, me disculpo, pero es que los vídeos son así. Y ese es un vídeo que llevamos a todos los países que han tenido un evento parecido a este durante esta semana, ¿no? Ha habido un evento principal en Lima y el resto de los países se ha conectado y nosotros hemos juntado 2 de nuestros principales proyectos, que son el encuentro de educación y los premios. Después, en esta mesa redonda de un documental que a lo mejor habéis visto, que se llama La educación prohibida, le hemos pedido a cada uno de los 3 invitados que elija un fragmento corto, y que nos expliquen por qué han elegido ese fragmento. Haremos un debate con ellos y con vosotros. Pararemos aproximadamente a las 12, 12 y cuarto para un café y después entraremos en la parte final, que será la entrega de los premios, ¿no? Del Premio Internacional de Innovación Educativa de Fundación Telefónica. A todos, cuando habéis entrado, os han dado un número y vamos a hacer un pequeño sorteo al final del evento de 5 cámaras de fotos digitales, ¿vale? Con ese premio. Este es uno de los estímulos para quedarse aquí hasta el final, ¿vale? No voy a contar otra cosa. Bueno, ¿qué más cosas? Si queréis tuitear, hay una wifi que cubre esto, que es una wifi que se llama visitantes y hoy han puesto una contraseña rara, porque la contraseña es bloggers, pero con 2 Gs, una E y una R, o sea, BLO, 2 Gs, ERS, bloggers, ¿vale? Y yo creo que no tengo más anuncios, simplemente pues ahora lo que hacemos es, pasamos a ver ese vídeo resumen de... Sabéis que esta etapa, que por contaros a los que no tengáis el contexto, el 7º encuentro internacional de educación de Fundación Telefónica es un encuentro que tiene 9 trozos. Son 2 meses de debate en la red que culminan en un evento presencial en un país. En este caso, ahora ha sido en Lima. Y el resto de los países donde está Fundación, que son casi todos de Latinoamérica y España, pues se conectan ese día. Se conectan ese día con él y debaten sobre lo mismo. Cada tramo tiene un tema y el tema del tramo que ha acabado ahora se llamaba ¿qué y cómo enseñar en esta etapa de la sociedad, ¿no? Entonces, es de eso de lo que vamos a hablar hoy, de qué y cómo enseñar en esta etapa con más tecnología, ¿no? Y entonces pasamos ya, si queréis, al resumen de esos debates. Saludos a Lima y al resto de los países que estáis conectados. Sabéis que estamos en el 4º tramo del 7º Encuentro Internacional de Educación, que estamos hablando de qué y cómo enseñar en la sociedad digital, que hemos tenido 2 meses de debate, que habéis participado
15 países, más de 7.000 profesores, padres y gente interesada por la educación, que me gustaría resumir muy brevemente, como hacemos todos los meses, en todos los tramos, las principales ideas que se han tocado. Una muy importante ha sido la de la innovación, pero es muy importante no confundir innovación con tecnología. No toda la innovación implica tecnología, ni todo el uso de tecnología es innovador. Como hablamos mucho de contenidos, es muy importante y muy divertida, yo creo que una frase que se dijo durante el encuentro, que es que el papel de un profesor es parecido al de un DJ, tiene que hacer un mix de contenidos para sus alumnos, ¿no? Entonces, aparte de los contenidos y digamos lo que va a ser la formación, es muy importante la actitud. La actitud 2.0 es fundamental para cualquier ciudadano, más aún para un profesor. Entonces hay que distinguir estas dos cosas: las aptitudes que hemos trabajado sobre todo hasta ahora y las actitudes, que es lo que tiene más que ver con lo que vas a hacer a lo largo de tu vida, el aprender a aprender. Casi el modelo que más marcó todo esto ha sido el modelo de aprendizaje en red, de aprendizaje social. Esto George Siemens nos introdujo esto y nos dijo que las TIC pueden usarse para varias cosas, pero una muy importante es para desarrollar la capacidad de comunicación del alumno, ya que son canales, para fomentar el trabajo en equipo y compartir responsabilidades, para crear un conocimiento, para que el alumno vaya adquiriendo su voz y tomando la red también como un modelo de aprender, ¿no? Y todo eso que nos dijeron en estos debates tiene una serie de evidencias que muestran que Internet tiene unos valores muy importantes como herramienta educativa. Uno de ellos es que la producción de los alumnos que trabajan en red o que trabajan en mundos virtuales es superior al resto de los alumnos, que las mejores ideas surgen de estos grupos multidisciplinares que es fácil de organizar en Internet, que la motivación es más alta, se crean nuevas oportunidades de espacio de aprendizaje, las clases son más participativas, haber trabajado esos contenidos online antes, y que nos lleva hacia la necesidad de competencias genéricas como el trabajo en equipo, la horizontalidad, que son muy importantes. Y después lo fundamental, el conocimiento está y estará cada vez más en la red. Ahora mismo hay un dato que es que solo el 0,007% de todo el conocimiento está en los libros de papel tradicionales. Yo creo que es muy importante acabar, siempre lo intentamos hacer con alguna frase que en este caso no es que resuman, pero que es interesante para compilar lo que hemos dicho, que es: quien se atreve a enseñar, y se dice la palabra quien se atreve a enseñar, no debe dejar de aprender nunca a lo largo de su vida. Eso es un consejo del pensador John Cotton Dana para todos los profesores, para todas las personas del siglo XXI, pero para todos los profesores. Y ya no me quedaría más que despedirme y decir enhorabuena al equipo de Fundación Telefónica en Perú. Ha hecho un magnífico trabajo liderando esta etapa. Y dejadme añadir un tema personal. Simplemente este será el último resumen que yo haga, y me gustaría aprovechar, ya que estáis todos, para despedirme de todos los equipos de Fundación, decir lo orgulloso que estoy del trabajo que se está haciendo en este encuentro. Para mí este encuentro, con sus 18 meses, los 8 que llevamos y los 10 que faltan, es el debate más global y más diverso que yo conozco ahora mismo sobre el tema de la educación. Muchas gracias, hasta pronto a todos. Sí, como veis, tiene también esto un elemento personal. Este es mi último evento en Fundación Telefónica, dejo Fundación y empiezo proyectos personales ahora, entonces, bueno, estoy encantado de cerrar de esta manera. La próxima vez que venga aquí, pues será o como espectador o como invitado, pero ya no como organizador, ¿vale? Así que aprovecho también para despedirme de vosotros. Bueno, vamos a empezar entonces a presentar. Casi lo que voy a hacer es, en vez de presentar a los tres de seguido, voy a presentar a cada uno de ellos y vamos a poner el fragmento que han elegido del documental de la educación prohibida, ¿no? Entonces voy a empezar por David, está aquí a mi lado. David Vilalta es maestro formador de formadores, ha trabajado en centros de protección del menor, en la escuela pública como profesor asociado de didáctica de las ciencias, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente trabaja en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma. Para mí ha sido, él dice, que para él ha sido un regalo ser miembro fundador de la ONG Mestres por Bosnia, ¿no?
Entonces, bueno, bienvenido David. Gracias. Vamos a poner tu trozo del vídeo y casi prefiero verlo y que nos lo expliques después en vez de antes, ¿no? Para que si no es como las gaseosas, que Vale. las abrimos antes. Venga, pues Perfecto. ponemos entonces su trozo si queréis. ¿Por qué da fiaca? A principios del siglo XX surgieron variados movimientos en la pedagogía. Exponentes de diversas partes del mundo desarrollaron experiencias educativas concentradas en la acción, la libertad del niño y la construcción autónoma del aprendizaje, replanteando toda la estructura de la escuela tradicional. Pero a mediados de siglo, todas estas ideas transformadoras comienzan a caer en el olvido con el miedo a los estados totalitarios. Bueno, el método está centrado en que el niño es el que aprende, totalmente. Necesariamente tienen que haber objetos físicos, objetos concretos con los que el niño manipule, que el niño experimente. Todo en la primaria es operativo. Todo es operativo, todo es con material concreto. El niño, en la medida en que se equivoca, se va a ir dando cuenta, porque el material mismo es autocorrector. Y normalmente el adulto no es el que debiera estar corrigiendo al niño. Es el mismo niño el que tiene que estar corrigiéndose a sí mismo. Ahora, también existe mucho la corrección de parte de otros niños. Yo creo que desde el punto de vista educativo son bienvenidos los errores y las equivocaciones. De hecho, la ciencia tiene más errores y equivocaciones que aciertos. Es verdad que avanza, sabemos nosotros que puede avanzar cuando hay un acierto, pero los errores son los que permiten que los científicos puedan avanzar. Viendo a los niños cuando dicen, no importa si yo me equivoco, porque estoy aprendiendo, porque nadie tiene que ganar aquí, sino todos estamos para mejorar. El inventor de la bombilla eléctrica tuvo más de 1000 intentos fallidos antes de hacer funcionar la bombilla. Cuando un periodista le preguntó qué se sentía fracasar 1000 veces, él respondió, no fracasé 1000 veces, la lámpara eléctrica es un invento de 1000 pasos. Al igual que un descubrimiento científico, la educación informal es el resultado de un proceso profundamente caótico, donde el hombre busca un orden causal, lógico, pasando del caos al orden alternadamente. Pero este aprendizaje nace de la pregunta en el caos, no de una respuesta en un orden. La sociedad, cuando nosotros nacemos, la sociedad nos vuelve más ignorantes porque nos da respuestas a estas preguntas y nos da respuestas prefabricadas en la filosofía, en la política y hasta en las religiones. Entonces matan las preguntas y la capacidad de aprender. Yo creo que de manera sintética podríamos decir que la escuela está orientada a la respuesta. En cambio, los procesos educativos que ocurren fuera del ámbito de la escuela, pero que también adentro de ella, están orientados hacia la pregunta, hacia la indagación, en que la respuesta viene, pero no es lo medular del proceso. Y debe ser un educador, entonces, ayudar al develamiento de aquello, no imponer una respuesta. La importancia de la pregunta está planteada desde el principio de la filosofía en la antigua Grecia, donde el aprendizaje surgía del replanteamiento y la repregunta. Pero si es esta la naturaleza del aprendizaje, ¿por qué insistimos en estructurarlo, limitarlo, condicionarlo, ordenarlo? Así es como todos los seres vivos aprenden, a través de interactuar con los otros y con el entorno, no a través de un currículum previo que alguien establece. El tiempo escolar, entonces, es un tiempo engañoso en el sentido que nos hace meter en una programación la idea de que el educando va a ir progresando al modo como el programa está planificado. En ese sentido, la escolarización es lineal. Paso 1, paso 2, paso 3. Y el paso 10º va a estar después del 9º. Pero en el aprendizaje la situación es distinta. Puede que la persona avance progresivamente de manera lineal, 1, 2, 3, y brinca al 10º. El currículum es una guía ordenada para construir el conocimiento basado en experiencias previas. Pero si el aprendizaje se caracteriza por procesos tan diversos e individuales, ¿cuál es la necesidad de forzar eso y alcanzar objetivos? Normalmente los objetivos educacionales en el mundo son colocados desde fuera del alumno, del niño. Se espera que sea un buen ciudadano, se espera que
pueda participar de esta sociedad competitiva, etcétera, etcétera. Por tanto, el niño empieza a entender que las acciones del ser humano no parten tanto de una fuerza interna, de una conexión con la naturaleza, de una percepción, de una sensibilidad por la vida, sino que están motivadas por algo exterior. Estudio para pasar el examen. No leo para aprender. No me intereso por los animales porque me gustan. No, es que ahora no me toca los animales, ahora toca otro tema. Si yo no muevo realmente el interés, si no desarrollo las partes creativas, estoy generando robots con objetivos y por lo tanto en el camino se va a quedar un 60, un 70% de los niños con potencialidades maravillosas. Nuevamente repitan: Accinio, hace, tres, metal. Accinio, hace, tres, metal. Accinio, hace, tres, metal. Accinio, hace, tres, metal. Actúo porque si hago esto, conseguiré un premio, tendré un coche de esta manera y tal. Y si esto significa que tengo que especular o que tengo que pasar por encima de quien sea, tengo que mentir y tengo que pisotear al que tengo al lado, me es igual. ¿Esto qué tipo de relación educativa lleva esto? Un tipo de relación educativa que pone el énfasis en el resultado. Al crecer, la escuela y la sociedad nos llevan a asumir motivadores externos para alcanzar los objetivos. Y difícilmente podemos entender que alguien pueda realizar algo sin interés, más que el propio placer del proceso. Pero un niño pequeño no tiene un lugar a donde ir, simplemente disfruta de crecer, camina por el simple placer de caminar y explorar, y esto lo hace desarrollarse. Su motivación no está en el objetivo ni en el resultado, está en el camino. Lo que podemos decir es que no tenemos objetivos concretos sobre la vida de los niños, que tengan que aprender determinadas cosas, que tengan que ser de determinada manera. Esos objetivos no los tenemos. El currículo que se maneja acá es un currículo que está plasmado en un camino y que el niño maneja ese camino. Entonces, él lo tiene y él sabe. Entonces, el maestro no es el protagonista de la película, el contenido no es el protagonista es el niño que, acompañado del adulto que hace de intermediario, se pone en contacto con el conocimiento y el conocimiento pues ya atrae y actúa por sí solo, ¿no? Y ahí, en eso que les estoy contando, se respeta el ritmo del niño. O sea, no hay la presión fundamental de que tiene que llegar a este resultado en tal tiempo. Si yo me planteo que a lo largo del curso tienen que aprender a escribir su nombre, pues voy a estar preocupado y en vez de ver al niño voy a ver el objetivo y voy a intentar adaptar al niño al objetivo. Si lo que quiero es que él aprenda y viva, digamos, de manera espontánea, pues eso lo va a aprender de todas maneras, pero yo no voy a estar preocupado por ello y vamos a poder fluir y disfrutar del proceso. Finalmente los chicos no solamente la pasaron mejor, es decir, dentro de 20 años tendrán un mejor recuerdo de su escuela, que ya es muchísimo, sino que además tienen rendimientos mejores con resultados a largo plazo mejores. Bueno, David, ha sido un trozo muy sugerente. Yo creo que para los que no habéis visto esto, apetece verlo completo, ¿no? Pero son 2 horas. Son 2 horas. Son 2 horas. Dinos un poco por qué has elegido toda esta parte. Bien, con una intención, y es de generar un poco de debate, ¿no? Pero con ello quiero decir que yo veo aspectos muy positivos en ese fragmento y aspectos en los que yo me considero crítico. Pero me gustaría plantear 3 o 4 ideas. La primera es que en el aprendizaje creo que lo importante es la conectividad y la emergencia que genera la conectividad. O sea, venimos de una tradición en la que todo está como muy individualizado, ¿eh? Hablamos de procesos de aprendizaje individualizados. Una cosa es comprender al alumno, conocerle, y otra cosa es que los procesos sean individualizados, ¿eh? Y por eso las ideas de conectividad se basan en decir, oye, somos un grupo de personas, que ahí podemos generar unos intereses, y ahí creo que el papel del profesorado es primordial, y que una vez esos intereses se generan, porque tienen en cuenta también la historia de los alumnos, lo que saben, lo que hacen,
cada uno puede sacar de sí lo que él sabe, lo que hace, y conectarlo con lo que sabe y lo que hacen los demás de la clase. Y eso a su vez puede estar conectado con lo que hay fuera de la clase, con la humanidad. Y esos procesos generan una emergencia de conocimientos, de valores, de emociones, que yo diría son muy interesantes. Fíjate, hablábamos de conocimiento, pero yo creo que hoy en día, en la situación que estamos, me interesa más hablar de sabiduría, porque el conocimiento es como información, datos que tenemos ahí, pero sabemos que hoy en día necesitamos algo más que información y datos, porque los datos y la información están ahí, a un dedo de ratón, ¿no? Pero sabemos que además esos datos y esas informaciones nos son muy necesarias para comprender el mundo actual y actuar, pero a la vez son cambiantes. Por lo tanto, si en las escuelas y en los centros estamos formando a ciudadanos de ahora, pero del futuro, ¿qué tenemos que enseñar? ¿Datos e informaciones caducos o formas y maneras de interpretar y trabajar con esos datos y los vínculos que esos generan con nosotros? La idea, fíjate, yo creo que como seres humanos, desde los centros docentes tenemos que generar la curiosidad. Las personas somos seres relacionales. Por lo tanto, la manera de comprender el mundo tiene que ver con la manera como nos relacionamos entre nosotros y cómo nos relacionamos con el mundo. Generar curiosidad quiere decir que yo soy capaz de intentar salir de mí para comprender lo que hay fuera de mí. Y lo que hay fuera de mí son sucesos, informaciones, personas. Y como las personas sabemos que no hay ninguna igual, ese esfuerzo de salir fuera de mí ya me genera un mundo de interacciones brutal. Eso se transforma en unas aulas que no tienen nada que ver con las que desgraciadamente estamos acostumbrados. Creo que ese es un mundo, y tenemos muchos ejemplos sobre eso, ¿no? Para acabar, yo creo que el vídeo en general es algo injusto con la escuela como institución. Porque entiendo que el vídeo sale de una gente que ha tenido unas experiencias algo frustrantes con la escuela como institución y que sabemos que la escuela o los centros docentes necesitan cambios profundos, ¿no? Hoy en día tú decías de aprender constantemente, yo diría que muchos necesitamos constantemente reaprender para poder hacernos cargo de lo que hay. Hay muchos centros y mucho profesorado que está en ese camino. Y precisamente como hay mucha gente y mucho profesorado que está en ese camino, yo lo encuentro faltar ahí, ¿no? Esa voz la encuentro faltar. En el fondo es decir, fíjate, creo que los procesos educativos o de aprendizaje deberían ser, como nos explica Freire, procesos emancipadores, en los que cada uno puede aportar su voz, sabiendo que su voz puede mejorar gracias a la interacción con los demás. Si nos lo miramos de esa forma, el error no cabe. ¿Por qué? Porque son las maneras como yo veo las cosas, las maneras como tú ves las cosas, que al entrar en interacción tú mismo ya ves que evolucionan. Pues muchas gracias. Precisamente el key speaker allí en Lima fue George Siemens, cuya teoría está el modelo conectivista de la educación, efectivamente, confía en lo emergente de las redes y en las redes. Bueno, yo quería simplemente hacer una morcilla por en medio, que es, como has dicho, lo de la sabiduría, el conocimiento. Sí. Pues yo me quedé un día cuando inauguramos este espacio, a los pocos días vino aquí un filósofo, que es Daniel Innerarity, que os lo recomiendo, tiene un libro fantástico, se llama La democracia del conocimiento. Y para toda esa confusión que a veces tenemos sobre qué es dato, qué es información y qué es conocimiento, no llegó hasta sabiduría, pero sí hasta eso, pues puse un ejemplo y está en el libro, y yo quiero repetirlo, porque después siempre es muy aleccionador de qué es cada cosa, ¿no? Entonces decía, si tú pones la radio por la mañana y dice que está atascada la carretera de Extremadura y tú no vas por la carretera de Extremadura, sino por la de Burgos, pues eso es un dato. Si tú pones la radio y tú sí vas por la carretera de Extremadura, eso es una información porque es relevante para ti, ¿no? Lo que convierte en información es relevante para ti.
Si tú lo oyes eso muchas mañanas en la carretera por la que tú vas, que está atascado, y decides que vas a cambiar de casa a otro sitio, eso es conocimiento, porque ya te ha movido a la acción. Entonces me parecía que era muy interesante. Sabiduría me imagino que es que dejes el coche y ya, hasta que cambies de trabajo. Bueno, pues ahora es una cosa, estamos hablando todo el tiempo, a veces, como si habláramos de un restaurante, ¿no? De lo malo que es el menú, de lo que tardan en servir y tal, pero nosotros no comemos en ese restaurante. Pero aquí con nosotros tenemos una persona que está comiendo todos los días el menú del día. Está malo. Es que está malo. Está malo. Entonces, siempre que hacemos eventos decimos, oye, aquí hablamos solo los mayores, aquí no tenemos nunca alumnos, aquí no tenemos... A veces es difícil tener alumnos que estén dispuestos a estar, que no les dé corte. Bueno, tenemos uno espectacular. Es decir, aquí Jaime Bravo es una persona de 16 años, intenso, como conozco yo pocos, desde luego. Es curioso, es casi la excepción de lo que suponemos que está saliendo de las aulas, ¿no? Pero desde luego que sí que ha capturado la idea de aprender a aprender. Entonces, es escritor, tiene un blog, por lo menos, que yo conozca, es estudiante de bachillerato, es un apasionado de la economía, de la bolsa, se inició en esta disciplina a los 14 años, casi todo lo que escribe es interesante, es muy crítico con el sistema educativo, está harto, se ve perfectamente cada vez que lees algo de lo que escribe. Dice que tras estar mucho tiempo leyendo y escuchando, decidió dar el paso a la acción, explicando sus ideas mediante el uso de la palabra. Es un gran enemigo de la educación, entiendo que tradicional. Considera que está obsoleta y totalmente caduca, como veis no tiene matices. Cree que las cosas deberían hacerse de otro modo y representa la voz del estudiante en un mundo en el que son ignorados e incluso ninguneados. Y estoy absolutamente convencido. Pues bienvenido, Jaime. Jaime ha elegido un trozo muy pequeño del... Les dimos a todos la posibilidad que durara 10 minutos. Él dijo que no, que el suyo iba a durar 1 minuto o 2, no sé, dura poquito. Sí, 1 minuto y medio más o menos. Muy bien, como veis, no tiene dudas. Es que es tremendo, me asombra. Pues pongamos ese trozo que ha elegido Jaime. Eso es fácil. Lo que es difícil es ayudar a producir el normal desarrollo de una persona. Si yo quiero hacer eso, lo primero que tengo que conocer es al ser humano intrínseco. ¿Qué potencialidades trae? ¿A qué edades trae qué potencialidades? Pero no sigue al niño, no está observando al niño, no conoce realmente al niño, a cada uno particularmente, sino que conoce mucho la teoría. Entonces es como que un adulto que sabe lo que debe hacer el niño, pero está ciego un poquito hacia la realidad. O sea, el centro de esta educación es el niño. Entonces sí está pensada desde cuáles son sus necesidades, no desde cuáles son las necesidades nuestras como adultos. Los chicos desde que nacen con esa capacidad de crear. Son creativos y observadores y curiosos. Y en la escuela pueden pasar 2 cosas. Que se acompañe ese proceso y se propicien actividades para desarrollar esa capacidad o se la frustre. De hecho, podríamos caracterizar que el ser humano propende a aprender. Incluso podemos decir más todavía, no es ningún mérito del ser humano aprender. Más todavía, es que no puede no aprender. Tú lo ves, él todo el tiempo te está preguntando, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? No es que uno tenga que inculcarle a él las ganas de preguntar, él lo tiene en su esencia. Bueno, Jaime, ¿por qué has elegido este fragmento? Yo creo que en la situación actual estamos viendo una ruptura entre que la inteligencia y la gente que saca buenas notas no es lo mismo. Es decir, hay muchos puestos directivos que sacaron buenas notas pero no son muy inteligentes. Entonces, lo que quería plasmar aquí es que no nos potencian el hecho de ser inteligentes, nos potencian el hecho de sacar un 10. Y lo que estamos creando con estos estudiantes que lo que piensan es exactamente en eso, en sacar una nota, un número. Y tenemos que vivir la ruptura de que los estudiantes no somos un número, somos unas personas que quieren aprender. Y hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, ahí en Estados Unidos, en España hay muchísimos, yo tengo muchísimos amigos, ¿no? que siguen, ¿no? Hay algunos, conozco a 2 o 3 que han dejado, ya no aguantaban más, no lo aguantaban hasta el punto de decir lo dejo. Pero muchos de ellos sí que realmente su vida, ser ellos mismos empieza cuando salen del colegio.
Y esto es muy triste, ¿no? Porque en vez de que la escuela te potencie y te prepare para el futuro, lo que estás haciendo es potenciarle para que cuando entre a las 8:30 de la mañana lo único que quieras sea salir a las 2. No aprovecha ese espacio de tiempo, aprovecha la entrada, aprovecha la salida. Entonces, yo lo he puesto por eso. Luego también, yo creo que había dos ideas. La segunda que he puesto es porque no nos permiten crear, no nos permiten hacer cosas. Nos dicen que los jóvenes podemos cambiar el mundo, pero luego no nos dejan hacerlo. Entonces, yo lo he puesto por esto. La educación no debe ser un enemigo del estudiante, debe ser un ayudante del mismo, debe ayudarle, debe propiciarle. Y luego también lo he puesto porque, como decías al principio, si la educación es un círculo, hemos dejado al estudiante fuera y dentro hemos metido profesores, periodistas, incluso editoriales, y el estudiante está fuera. El estudiante recibe la influencia de todas esas partes, pero no es realmente el que está en el centro, que es donde debería estar, y dirigir a todos los demás. La verdad es que es curioso. Yo la primera vez que oí esto con otras palabras, se lo oía a una directora de un centro y ella decía que es curioso, pero de todos los sectores económicos y la educación se podía considerar uno, es uno de los pocos en los que no se le pregunta al cliente, ¿no? En cualquier otro tú siempre haces encuestas para ver si le gusta el producto, si le gusta el servicio. Aquí no, el cliente no es preguntado, el cliente no evalúa a sus proveedores, que en este caso sus profesores, sus colegios, no hay datos de ese tipo, no hay realimentación, es algo estanco en ese sentido, ¿no? Hay herramientas muy normales en las empresas que se podían aplicar para hacer eso, aunque fuera para tener una idea, y no se aplican, ¿no? Y me parece interesante. Pues muchas gracias por estar aquí, Jaime. Bueno, pasamos a Betsabé Lillo, que sus vivencias como madre y como maestra de primaria le han llevado a situarse en el ámbito de la investigación de la pedagogía hospitalaria y las escuelas activas desde la perspectiva holística, considerando los contextos de aprendizaje en el desarrollo infantil como un espacio donde la voluntad, la libertad y el trabajo y la alegría pueden ser parte de la escuela, volviendo a reencontrarse los aprendizajes con la vida misma. Es licenciada en Educación, profesora de Educación General Básica y se ha especializado en Educación Montessori para el trabajo con niñas y niños de primaria. Es máster en Intervenciones Sociales y Educativas, actualmente es doctoranda y da formación a maestros, a padres y madres en diversos lugares de España, asesorando en proyectos educativos. Bueno, pues es el momento de... Tú tenías, me parece, antes de tu fragmento, sí, querías empezar con un texto, ¿no? Justo antes del principio del tiempo, en los momentos antes de que comenzara el tiempo, hubo un gran alboroto, un movimiento y un calentamiento en la vasta oscuridad y frialdad del espacio. Y en el instante que comenzó el tiempo, hubo un gran estallido de luz, un gran destello, y la luz salió a toda velocidad en todas las direcciones. En el momento en que comenzó el tiempo, esta bola de luz era infinitamente pequeña e infinitamente caliente y densa. Contenía toda la energía y materia del universo. Tú y yo estábamos allí, en el momento de la creación, porque la energía y materia de nuestros cuerpos estaban allí presentes en ese instante. Un segundo después de ese gran destello, las temperaturas bajaron a 10.000 millones de grados Kelvin. Existían únicamente pequeñísimas, extremadamente pequeñas partículas de luz, fotones, electrones, neutrinos y sus antipartículas. El universo en este primer momento de la creación se encontraba en caos. Las partículas y antipartículas giraban unas alrededor de otras, chocaban y se aniquilaban una contra otras. El universo en ese momento pudo haberse autodestruido. 100 segundos después del gran estallido, las temperaturas volvieron a bajar, aproximadamente a 1.000 millones de grados Kelvin. Entonces los primeros protones y neutrones se atrajeron y formaron el primer núcleo de hidrógeno pesado que trajo y atrajo a otros protones y neutrones formando el núcleo de helio. Y entonces el universo, 100 segundos después del gran estallido, tuvo su primer punto de estabilidad, su primer ancla, amarrada en la primera partícula física. Hubo una gran atracción nuclear en la formación de estas partículas. 100 segundos después de la gran explosión, el universo de partículas se formó. Y tú y yo estábamos allí, en la
formación de este universo de partículas, porque la estructura subatómica de nuestros cuerpos fue creada en ese momento. El universo se mantuvo estable por 300.000 años. Entonces, un suceso poderoso, un suceso importantísimo en la formación del universo comenzó. Las temperaturas habían bajado unos cuantos miles de grados y entonces el núcleo y los electrones tuvieron esta gran atracción magnética y los primeros átomos se formaron. Los primeros átomos de hidrógeno y helio. Hidrógeno, el átomo ancestral de todos los elementos, se formó 300.000 años después del gran estallido. Entonces el universo atómico se formó, el universo de átomos. Tú y yo estábamos allí en la formación del universo atómico, porque los átomos de la estructura de nuestros cuerpos nacieron en ese tiempo. El universo se mantuvo estable por otros 700.000 años, cuando el último gran evento en la formación del universo sucedió. Las regiones de materias más densas empezaron a colapsar. Atraídas por la gravedad, comenzaron a girar y a girar, lentamente al principio, y después más rápido, y entonces se calentaron más y más. Pronto se convirtieron en poderosos vórtices y empezaron a atraer a más y más materia. Y crecieron y se hicieron más calientes, giraron más rápidamente y se aplanaron, así como un disco o un plato. Millones y millones de estos discos solares se formaron y de ellos se desarrollaron estrellas y sistemas de estrellas y galaxias, cada una tomando aproximadamente 500.000 años o más. Cada estrella creció y se convirtió en un horno solar que produce los elementos que encontramos hoy día en la tabla periódica. Entonces se comenzó a formar 1 millón de años después del gran destello del universo que conocemos. Miles de estrellas, miles de millones de galaxias, el universo galáctico. Las estrellas se formaron, obedecieron las leyes fundamentales de la gravedad y el movimiento. Todo en un proceso de cooperación natural. Entonces nuestro universo se formó al principio del tiempo. Este mismo universo cambió, creció, maduró, se estabilizó, siguiendo las leyes fundamentales. Ha existido por casi más de 13.000 millones de años, introduciendo y llegando a ellas las estrellas, el cielo, la tierra, la luna, tú y yo. Bueno, me dejas sin palabras, porque soy de formación físico y esto es como, ha sido como si he sentido un estremecimiento en la fuerza. Vamos a poner el trozo. Muchas gracias. Es decir, no hay que explicar nada en materia de convivencia. Vos no podés trabajar si el grupo de al lado está haciendo demasiado ruido, y viceversa. Y el tema está en que el niño empiece a hacerse cargo de las consecuencias que él mismo produce. Aquel ser que puede dominarse, que puede pensar, que puede reflexionar, realmente no necesita de un límite externo para poder conseguir lo que quiere. No podemos pretender que un joven pueda tomar decisiones conscientes sobre su vida, su entorno o su país si siempre decidimos por él cómo debe ir vestido a la escuela, qué debe aprender o qué hacer en su vida. Estos jóvenes tendrán que tomar decisiones en una sociedad donde las reglas van transformándose según las nuevas necesidades, opiniones y formas de entender la realidad. De la misma forma, podría suceder en la escuela, donde las reglas serían funcionales al aprendizaje, necesidades y opiniones de los niños. Para lograr esto, es clave replantearnos las estructuras de poder en la escuela. Que no debe haber estructuras de poder, que tiene que haber una autoridad funcional, administrativa, funcional, organizativa, pero no de poder. Cuando te atreves a cuestionar esa autoridad que viene de hecho, te puedes convertir en un mejor director de un proceso. A veces les pedimos la opinión y en definitiva cabe preguntarse si vamos a tomar en cuenta esa opinión o no. Yo diría ver juntos. Tenemos una cuestión y decimos, bueno, vamos a verla juntos. ¿Y cuál es tu idea? No, vamos a ver juntos. No abordemos esto con mi idea, tu idea, ¿no? En la naturaleza lo que existe es la cooperación. Los organismos que cooperan con los otros son los que más sobreviven. Los organismos que creen que pueden vivir independientemente no sobreviven.
Entonces algo muy importante es cómo comenzamos a construir mejores ciudadanos desde la escuela. El concepto de participación, si no se aprende desde el aula, ya después es muy tarde. Porque son ellos mismos los que, a través de las conversaciones o los diálogos que se van generando en el colectivo, logran evidenciar qué es lo mínimo que necesitan para poder convivir en ese espacio comunitario. El coordinador sería el que coordina que el currículum se cumpla, pero todas las cosas pequeñitas de adentro de ese currículum lo elegimos entre todos. Los niños tienen que aprender a trabajar en grupo, a escuchar al otro, a aceptar ideas distintas aun cuando no estén de acuerdo y no usar la fuerza, a poder resolver conflictos, a tomar decisiones en grupo, a ponerse de acuerdo. Yo siento que los niños, cuando están seguros y se sienten respetados, están en un espacio en armonía, en equilibrio, ellos por lo general no buscan romper el límite, sobre todo cuando ha sido y ha surgido desde ellos mismos como comunidad. Por ejemplo, si hay un problema, asamblea. En la asamblea se discute lo que pasa. Entonces, ya no se discute como que está contra el reglamento, que está bien, que está mal. Se discute la acción, se discute la sustentabilidad, se discute la interrelación. Aparte hay momentos durante el día en que hay reuniones, hay asambleas, hay, como se les quiera llamar, en que se toman una serie de decisiones colectivamente y en que los niños, que tienen la madurez necesaria para ello y el deseo de participar en ellas, participan. Y en la asamblea los facilitadores no tenemos voto. Los chicos tienen voz y voto y nosotros solo tenemos voz. Entonces participamos en la asamblea, pero los que deciden son ellos. Algunas experiencias conforman gobiernos estudiantiles con estructuras muy complejas. Otros tienen asambleas semanales desde la primaria y hasta espacios de reflexión que atienden las necesidades y conflictos que surjan. En todos, los niños toman decisiones sobre su realidad, las reglas, la forma de vestir, los roles que se asignan entre ellos, propuestas educativas, proyectos curriculares. En algunos casos hasta deciden quiénes conformarán el equipo de maestros. Es perder el miedo, atreverse a equilibrar un poco más la balanza y confiar en que los niños y los adolescentes tienen mucho que decir. Todo se da en un cierto caos y sin embargo ese caos es un caos constructivo donde reina una buena vinculación entre las personas. Trabajamos en ruedas, sentados en almohadones o en alfombritas en el piso. Un poco como el sentido que tenía antiguamente la ronda, ¿no? De que es un espacio en el que todos somos iguales, todos estamos a la misma distancia, nos podemos ver todos. Pues aquí los niños sobre cada objetivo de aprendizaje están dialogando, reflexionando solos, en pareja y en grupo. Se aprenden a ayudar, se aprenden a cuidar como una forma de vida. Entonces, hay una pelea entre dos niños. A ver, pasó esto con él, pero ¿y cuál fue tu parte ahí? ¿Sí? Es como reconocer que uno también tiene que ver en una relación. Mediar para que entre ellos puedan hacer ese trabajo y cada uno hacerse responsable de su parte en el conflicto. Comprender que el otro, tanto como yo, pues cree que está en lo cierto. Y bueno, desde ahí, ¿cómo nos podemos entender, ¿no? Va a ser un ser que propicie la conversación, el intercambio y el afecto con el otro por construir un vínculo que les sirva para toda la vida, a ambos. Gran parte de estas experiencias, ya sean dentro o fuera de las escuelas, se ven obligadas a funcionar al margen del sistema, siendo negadas y excluidas. En algunos casos, los niños pueden rendir exámenes libres para justificar su aprendizaje, y en otros no se les permite obtener una validación de sus conocimientos. ¿Es realmente necesario que un papel nos diga que sabemos? ¿Acaso un título es prueba de que hemos terminado con éxito nuestra educación? ¿Acaso hay una educación que finalice o sea exitosa? Que no tiene que ver con un aprender que 2 más 2 es 4. Tiene que ver con el poder descubrir tu vocación, tu misión en la vida. Cuando tú eso lo tienes claro, puedes cerrar los ojos, respiras profundo y sabes por dónde ir. La educación no termina nunca porque la esencia de la nueva educación es la autoeducación y el proceso final es que el propio alumno se convierte en un maestro y él aprende de su propio interior, aprende y también aprende del exterior. Se forma un flujo
en el que la educación se convierte en un entrar y salir de dentro, ¿no? El alumno no solamente es alguien que recibe, sino que se convierte en una fuente. Entonces, aquella idea que nos vendieron en la escuela de que estudie para que tenga algo y sea alguien en la vida, la idea de estudie para que ascienda, la idea de la educación como la única vía de ascenso socioeconómico, no es tan cierta. Hace pocas décadas surgió una corriente crítica hacia la escolarización. Educadores, pedagogos, sociólogos reivindicaban la educación fuera de las instituciones, en el ámbito familiar y social. De estas críticas surgen las prácticas de la educación en casa, educación sin escuela, y con el paso del tiempo comenzaron a pensarse formas de autoeducación, redes de formación autodidacta y educación entre pares. Tratamos que aprendan en la vida cotidiana. Viajan con nosotros, van a diversas actividades con nosotros, de esas que se llaman laborales, donde muchas veces están, o la mayoría de veces están excluidos los niños y las niñas. Y unas ganancias que son bastante potentes en términos de autodescubrimiento, de reconquista de la autonomía, de seguridad personal. Yo lo veo mucho más seguro de lo que quiere, que explora mucho más, que estudia porque le gusta aprender. Y consideramos que el tipo de educación sin escuela que nosotros hacemos es un tipo de educación que podríamos denominar de autoaprendizaje colaborativo o de aprendizaje autodirigido o de aprendizaje libre. Desde luego, hay tantas formas de educación en casa o educación sin escuela como familias que la practican. Desde experiencias realizadas por educadores y académicos hasta familias con creencias religiosas y pueblos con culturas marginales. Estas experiencias enriquecen la diversidad educativa y las formas de entender el aprendizaje. Pero para eso es necesario que todas ellas puedan existir, sean libres. Yo creo que no hay que obligar, la libertad no se puede obligar, pero sí se pueden abrir espacios para ella, de tal manera que sean legítimos. Y si la mitad de una nación quiere la educación estatal, bien, que la tenga. Pero si la otra mitad quiere, no sé, 30 pedagogías distintas, que sea. Un nuevo paradigma educativo debería ser escenarios donde cada uno pudiera experimentar y descubrir las cosas que les gustan y luego desarrollarlas. De ahí mi propuesta, que lo que tenemos que hacer es desescolarizar la escuela, vale decir, quitarle a la escuela todo lo que tiene de escolar. Esto significa que le tenemos que quitar a la escuela todo lo que impide que los estudiantes aprendan. No necesariamente tiene que estar en escuelas. Esto podría estar en, no sé, en clubes, en vecinales, en organizaciones barriales, en las plazas. Es decir, es ilimitado los lugares donde podemos llegar a poner esto en funcionamiento. Bueno, muy sugerente también. Y aparte de contarlo también en el vídeo, cuéntanos por qué has elegido este fragmento. Mira, antes que todo, a mí me gustaría dar las gracias a la labor que está haciendo la red, porque la verdad es que se ha movilizado mucha gente de distintos países, de distintos lugares, y me parece a mí que eso es muy necesario hoy día, el poder sentir que tenemos una voz y que podemos compartir aquellas ideas. Y por otra parte, yo creo que todo el proyecto que Verónica y Germán crearon al ir recolectando, ¿no?, vivencias de distintas formas de hacer escuela en distintos países, tiene que ver más que con mostrar una verdad verdadera, ¿no?, o que tenemos que hacer así y entonces borramos todo lo que existe y esto es lo verdadero y lo que tiene que ser. Yo creo que sería un análisis errado, porque en realidad tú vas construyendo a partir, como lo decía el texto inicial que leí, de todo lo que ha sucedido para que estemos presentes hoy día aquí. Y en ese sentido, yo elegí los primeros minutos de la presentación del vídeo, porque a mí me llama mucho la atención que socialmente a nuestros jóvenes siempre les pedimos y les exigimos que eleven la voz, que tengan propuestas, que participen. Cuando hay alguna crisis o alguna problemática, siempre criticamos que no se empoderan, que no se aproximan, que no asumen un rol, ¿no?, a nivel de la sociedad. Y me hace mucho recordar algunas de las viñetas de Tonucci, de un italiano que también habla mucho de la ciudad de los niños,
Y en una de esas pues aparece un niño, ¿no? Es una viñeta que aparece un niño a los 6 años donde le dicen, tú haz esto. A los 8 años, sigue haciendo esto otro. A los 10 años, no, por aquí. Y a los 12 le dicen, bueno, tú elige, ¿no? Entonces aparece la última viñeta de este niño y dice, elegir, pero ¿qué es eso? ¿Cómo elijo? A mí me parece que eso, a nivel de representatividad y de niveles de participación reales en la escuela, no son propias de un modelo educativo X, no pertenecen a Montessori, a Waldorf, a De Crowley, a la escuela tradicional, a la escuela libre, al homeschooling. Estas son realidades de escuela que se viven, pero es una actitud ante la vida, es una forma de darnos cuenta que los espacios educativos tienen que ser espacios también donde se pueda escuchar la voz de niños, niñas y jóvenes en función de cómo aprenden a autogestionar el tiempo y cómo toman decisiones conscientes con las consecuencias que esas decisiones pueden traer. Cómo podemos seguir un camino y acompañar. Yo creo que el rol de nosotros como profesores tiene que ver más bien con mediar situaciones que con llenarles todas las horas de ciertas cosas que yo creo que tiene que aprender. Por eso la invitación un poco es a cuestionarnos, a replantearnos situaciones, no negando lo que ya hay, sino que cómo podemos tener la capacidad de transformar lo que ya tenemos. Cómo soy capaz de ver lo que yo ya promuevo, lo que ya tengo en mi aula, en mi clase, en mi casa, y cómo a partir de aquí pues genero un paso más de acción para poder llegar a un espacio más coherente y de más cariño, ¿no? De un trato más fraterno y más consciente. De manera que cuando realmente tengas que proponer, no hay una edad para poder ejercer un espíritu emprendedor. Y eso nosotros lo vemos mucho en el colegio. Una reflexión que hacíamos y que a mí me llamaba poderosamente la atención, la hacíamos anoche cuando conversábamos, ¿no? Era que nosotros vamos mucho a escuelas, de hecho tenemos un colegio que se llama Montessori Figueras, y a partir de aquí pues también generamos mucho movimiento a nivel de colegios, ¿no? Y nos invitaron un cuarto de eso, nos invitó al colegio el año pasado. Y entonces lo que hicimos fue la biblioteca, la sacamos como estructura rígida, ¿no? Mesas y sillas, y creamos un ambiente distinto. Y entonces ahí pusimos, nosotros en los espacios siempre tratamos de replicar el bienestar que te provoca tu casa, tu hogar, ¿no? Ese espacio de seguridad o con las personas significativas que tienes. Entonces siempre intentamos replicar con algunos detalles muy sutiles pues el bienestar que te provoca. Y por tanto tenemos agua, jarras de agua, vasos, frutos secos, hay fruta, todo adentro de la clase. Bueno, cuando hicimos la experiencia y también hay butacas o un rincón súper pequeño que tiene alfombras y cojines, cuando hicimos la experiencia con estos chicos de cuarto de eso, no se atrevían, pasaban y no se atrevían a tocar, a hacer, pensaban que había truco, ¿no? O que teníamos una cámara oculta ahí filmando. Y entonces hicimos una asamblea y vimos un poco cómo nos íbamos a mover en ese espacio. Y entonces nos preguntaron para qué era eso, para qué estaba esa mesa bonita puesta con agua, jarras y todo, y las frutas. Entonces la pregunta que le hicimos fue, en tu casa, cuando tienes hambre, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando tienes hambre en tu casa? Claro, comes, ¿no? Claro. Y la siguiente pregunta fue, ¿y cuando tienes sed? ¿Qué hacen ustedes en su casa cuando tienen sed? ¿Qué hacen? Beber, ¿no? Beben agua. ¿Y cuando quieren hacer pis o quieren ir al baño, qué hacen? Van, ¿sí o no? ¿Y en el colegio? Pides permiso a un otro, siempre. ¿Por qué? Si es parte de tu bienestar, de tus necesidades fisiológicas, ¿sabes? Como, y entonces, pues claro, estos chicos quedaron y nos miraron como, en realidad tiene que ver con un cambio de actitud, más que con una inversión súper ultramillonaria de dinero y sacar todos los libros de texto y poner materiales tiene que ver con un clima psíquico. Y desde Montessori a mí lo que me gusta mucho es que se trabaja mucho ese clima psíquico, ese bienestar. Bueno, yo creo que
Ahora habéis sido mucho tiempo espectadores, ahora os voy a dar la palabra, ¿vale? Os voy a dar la palabra o para comentarios, pero si son comentarios os voy a pedir que sean muy cortos, o si no, yo mismo voy a cortar, o sea, eso no tengo ningún problema, o preguntas, ¿vale? Pero me gustaría aportar una cosa. Todo esto que hemos visto, yo creo que, como decía David, hay cosas que podemos estar más o menos de acuerdo, pero a mí todo esto, este documental de la educación prohibida, me recordaba una historia que, si me permitís, os voy a contar, muy corta, que tiene que ver con la evolución, ¿no? Tiene que ver con unas polillas que había en los bosques de Inglaterra y que eran blancas. Y entonces se posaban en los abedules y pasaban desapercibidas. Pero había una variante, una diversidad en esas polillas que eran un poco grises. Y que les iba peor, porque los pájaros las veían en los abedules y se las solían comer, ¿no? Pero existían todavía esa variedad. Y cuando empezó la revolución industrial, los humos de las fábricas hicieron grises los abedules. Y ahora las blancas desaparecieron, se las comieron todos los pájaros, y lo único que quedan ahora de esa variedad son polillas grises. Esto lo único que significa, y nosotros lo aplicamos mucho en las empresas, y me recuerda mucho una frase del fundador de Honda, que dice: si tú no contratas gente que tú no comprendes, nunca tendrán gente mejor que tú en tu empresa. Entonces, a mí me parece como una cosa de supervivencia de las organizaciones y de los países, el mantener la diversidad. Porque tú no sabes quién tiene razón, pero es muy importante que tengas esas polillas grises en todo lo que tengas. Con el tiempo esas polillas grises serán el sistema. Y probablemente ya lo tendrían que ser, porque, como decís, bueno, iremos hablando sobre eso. Empezamos turno de palabra. A ver. Aquí. Espera, que te dan un micrófono. Bueno, primero agradecer que salgan a la luz entornos como este, que rompan barreras mentales y sean sobre todo constructivos, ¿no? Yo me acuerdo que desde que empecé en la escuela me embriagaron de conocimiento, ¿no? Muchos ingredientes que hemos visto en estos vídeos los he vivido. Y es que con cosas como... bueno, no, espera un poco, la semana que viene trataremos ese tema o lo que tú comentabas de ir al baño. Yo recuerdo una vez que pedí ir al baño, me dijeron que no, me levanté, me fui, y a los 20 minutos el profesor se fue y le dije: oye, ¿y tú no me pides permiso para irte, no? Y bueno, uno de los ingredientes que también creo que forman parte del sistema educativo es que yo no tengo que rendir cuentas a nadie, es decir, el resultado de lo que yo haga depende única y exclusivamente de mí. En este sentido, propongo a todos vosotros que sois las herramientas de cambio en este sentido, porque creo que este es un proceso no de revolución, de hacer así, sino ya que en este sistema educativo pues juegan parte muchos ingredientes, muchos actores, pues vamos a ir dándole la vuelta poquito a poco, y os propongo una cosa que hacemos en la comunidad Team Academy, que es un do the never. Más o menos calculando, teniendo en cuenta que invertimos 6 horas de nuestro tiempo en la escuela diariamente, eso harían unas 30 horas semanales, 120 horas mensuales, más o menos 1000 horas al año. Os propongo que dediquéis 1 hora de vuestra clase de la próxima semana en una clase, si tenéis recursos de ordenador o así, a proponer el tema, y que sean los propios estudiantes los que, con herramientas como Wikipedia, se den la clase entre ellos. Veréis que en un resultado de 1 hora sucederán cosas que no podéis llegar a imaginar. Probablemente el señor Bravo, ¿no? que es una inspiración para todos, sabrá bastante más de bolsa y de economía que su propio profesor, y probablemente pues todos sus compañeros se centrarán mucho más en lo que él propone que el resto, ¿no? Yo, pues bueno, desde que empecé en la universidad tuve la oportunidad de cambiar esto. Soy estudiante de liderazgo emprendedor e innovación, desde que no es una universidad sin aulas, sin profesores y sin exámenes. Y bueno, nosotros creamos nuestra empresa como herramienta de aprendizaje, y ahora aprendo tridimensionalmente, no solo como Ibai, sino como equipo y como empresa, ¿no? Y bueno, pues esa era mi aportación. También al señor Bravo, por favor, si te interesara Lane, creo que eres un potencial laner increíble. Y bueno, sin más, sin quereros quitar más tiempo, muchas gracias.
Pues muchas gracias. Otra intervención. Vamos a recopilar 3 o 4 y vosotros ahora comentáis, ¿vale? Sí. Bueno, encantado de estar aquí. Yo soy el director de la innovación del Colegio San Ignacio de Loyola en Torrelodones. Me resulta muy atractivo escuchar todos los aspectos que... Además soy psicólogo clínico. Me resulta muy atractivo, muy interesante escuchar el bienestar psíquico y lo importante que es la relación, ¿no? En nuestro proyecto, en poco tiempo luego veréis un poco lo que hemos podido hacer, pero quiero resaltar el papel fundamental del profesor. Para nosotros, sin sujeto educativo no hay educación. Mi vida ha cambiado porque he tenido a alguien a quien seguir y a quien mirar. Entonces, quiero decir que es fundamental que el profesor sea alguien que tenga un camino, que sepa estar delante de la realidad. Y esto de la construcción, por una parte lo entiendo, por el otro me parece como matar lo fundamental, que es al final el profesor es una persona que tiene una hipótesis sobre la realidad, que si no la tiene no hay sentido, y no hay sentido para nada. Entonces, pues una de las cosas que nosotros hemos visto en nuestro proyecto es que parte de la innovación ha sido el cambio personal que nosotros hemos hecho, pero partiendo de una hipótesis sobre las cosas y no del nada ni de una simple ni de ser simplemente facilitadores, sino de ponernos con nuestra vida incluso como alguien a quien merece la pena mirar. Y en esta época donde los niños y los adolescentes están perdidos y no tienen a alguien a quien mirar, yo creo que si parte de algunos discursos podría llevar a matar lo fundamental, que es el sujeto educativo, entonces es una tragedia para la educación. Muchas gracias. ¿Otra intervención? Allí atrás. Con esta volvemos a la mesa, ellos comentan y volvemos a vosotros, ¿vale? Porque aquí lo interesante es la cantidad de conocimiento que hay allí y la que hay aquí, ¿no? Pues muchas gracias por darme la palabra y la verdad que estoy encantado de escuchar sobre todo eso, lo que estábamos hablando de las polillas, ¿no? Diferentes puntos de vista, diferentes personas en diferentes ámbitos, todo relacionado con la educación. Pero me van a perdonar, yo soy profesor de secundaria de inglés, soy doctor en filología anglo-germánica y formador de profesores europeos en la Menéndez Pelayo. Y sinceramente, después de escuchar todo lo que he escuchado, me quedo con el señor Bravo, en el sentido que realmente es el referente número 1 para nosotros, porque al fin y al cabo nosotros somos piezas, ellos no son piezas, ellos son realmente las personas fundamentales de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Realmente veo que ellos nos tienen que enseñar, porque realmente nosotros como profesionales tenemos mucho que decir, sí, pero siempre tendemos a lo mismo, a la teorización, siempre, y además nos traicionamos a nosotros mismos con esa tradición, ese clasicismo. Seguimos diciendo enseñanza, seguimos diciendo aprendizaje, cuando realmente es una adquisición de destrezas, de posibilidades, de herramientas para que ellos, como personajes fundamentales de esta película, construyan su propio conocimiento. Y desde luego creo firmemente lo que has dicho de aburrimiento, de decir ya no quiero más, estoy harto de esta situación. Yo lo veo en mi clase. Yo suelo tener siempre la parte de lengua inglesa en bachillerato y ahí estamos pues enfajados, ¿no? con la programación, contenidos. Sin embargo, también tengo ampliación oral de inglés, donde no existe esa rigidez. Hay alumnos que están tanto en inglés como en ampliación oral de inglés y curiosamente mejoran muchísimo más en ampliación oral de inglés porque son ellos, a base de proyectos, los que se forman, adquieren vocabulario, no aprenden vocabulario, adquieren vocabulario, la pronunciación directamente de nativos o no nativos, pero lo fundamental lo adquieren, que es la comunicación, que para mi materia es esencial. Entonces, para adelante y mueva a la gente porque merece la pena. Y el resto de profesores que estamos aquí, que pensemos un poquito, no hoy, pero sí el lunes cuando lleguemos a clase, que pensemos un poquito si no es mejor lo que decía el compañero, sacar al alumno con una herramienta que puede ser internet, puede ser un vídeo, puede ser cualquier cosa, y vamos a ver qué nos dicen ellos, cuáles son sus necesidades. Ellos saben en muchos aspectos mucho más que nosotros, y solamente me quedo con lo último, ya que termino, con lo último que ellos, simplemente con las nuevas tecnologías, que es fundamental ahora mismo, nos tienen que enseñar muchísimo. Solamente hay que sacarlos con un ordenador en el aula para que nos muestren lo que saben hacer ellos.
y cómo buscan ellos información y cómo se relacionan socialmente. Nada más. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a volver a la mesa. Realmente tenemos lo que es lógico, los dos temas fundamentales, los alumnos y los profesores, ¿no? El papel del profesor, el papel del alumno, su autonomía. De hecho, os anticipo que el siguiente tramo de este encuentro internacional de educación, el debate online que va a haber es el nuevo papel del profesor, ¿no? Culminará en un evento en Ciudad de México, pero va a tratar sobre eso. Bueno, de lo que se ha hablado, empezamos, si quieres. Muy bien. Muy interesante todo, ¿eh? Fíjate, cosas que yo, a colación por lo que habéis dicho, y también mucho me has hecho pensar tú, Jaime, y este chico de aquí. No, Jaime, ese es el señor Bravo. Ay, perdón. Señor Bravo. No, señor Bravo no, porque creo que soy joven todavía, ¿no? Para el apellido se A nosotros nos gusta hablar de una simetría entre profesor y alumno, entre maestro y alumno. Y nos gusta hablar también de que estas relaciones que se producen en las aulas son relaciones que tienen que estar fundamentadas en conocimientos importantes. Y todo eso es todo un reto para el profesorado, para nosotros mismos. Voy a intentar ilustrarlo con un ejemplo, ¿no? Imaginaros un aula de niños de 5 años, en la que un día una niñita nos trae una ecografía. Y nos trae una ecografía porque su mamá está esperando un hermanito y ella, pues mira, como está acostumbrada a que en esa aula se pueden traer cosas, objetos, emociones, informaciones, noticias, que luego serán objeto de atención, pues ella lo trae. Y lo trae también porque ella tiene como alguna, digamos, emoción respecto a eso, y es esa especie de celitos que tiene. Y tiene una primera interacción con la maestra, y parece ser que en esa primera interacción pues deciden poder hablar más ampliamente con el resto de grupos, y la niñita enseña la ecografía, explica lo que siente a sus compañeros, hablan sobre ello, interpretan qué información da ese objeto, y empiezan a ver que ahí hay algo que es el hermanito de ella y tal. Pero resulta que en esa ecografía hay un número también. Y la maestra les llama la atención sobre ese número. ¿Y qué querrá decir este número? Y empiezan a ver que ese número les da información de cómo es ya el hermanito de ella. Cómo es en estos momentos, en la barriguita de mamá, tu hermanito. Bueno, la maestra les propone, al cabo de un rato les propone, oye, ¿queréis? Ese número es el 240, y viene a ser 240 gramos, que es el peso. Y hablan sobre ello. Y la maestra al final les propone, oye, ¿os animáis a escribir el 240? Y todos escriben el 240. Y os podéis imaginar qué 240 se escriben. Pero la maestra a ninguno le dice que está mal, sino todo lo contrario. Al lado de cada 240 pone el nombre de la persona que lo ha escrito, y hay un rincón importante en el aula donde eso queda ahí colocado. Sería bonito, pero no os puedo proyectar ahora esos números. Pasa un tiempo, unos días, y la maestra reúne a un pequeño grupo, luego lo hará con otros, y les dice, oye, se van al rincón donde están los 240 escritos y les dice, oye, ¿creéis que se puede escribir el 240 de tantas maneras diferentes? Y el primer niño dice, no, no puede ser de tantas maneras diferentes. Y empiezan una conversación. Esa conversación muy interesante, la podríamos proyectar, pero ahí, a partir de ahí, empezamos a ver cómo niños y niñas de 5 añitos, lo que saben ya sobre el sistema decimal, sobre la importancia de que una cifra esté en un lugar o en otro, sobre ese cero si delante o detrás, y empiezan a hablar de todo eso a partir de la cantidad de 240 que hay. Al final, deciden que para acabar de decidir cómo se escribe el 240 necesitan ayuda de sus amigos y compañeros que son de segundo. Y van y les plantean una pregunta a los de segundo, que tardarán un par de semanas en devolverles un documento donde les explican cómo creen ellos que se escribe el 240.
ese pequeño episodio yo creo que concentra mucho de lo que estamos hablando de aquí, ¿no? Ese papel asimétrico de la maestra, ese papel central del alumnado, ese vínculo entre razón y emoción que permite discutir y hablar sobre contenidos importantes y fundamentales y que nos permite llegar a unas, digamos, certezas que poco a poco nos van ayudando a poder comprender el mundo, ¿no? Con un ejemplo quería explicar. Muchas gracias, señor Bravo. Yo creo que, y respondiendo un poco, ¿no?, a lo que han comentado los tres, que hemos colocado los conocimientos como una pirámide. De abajo está sumar y restar con los dedos, luego está leer, y luego empezamos ya a examinarse de una forma un poco más seria, ¿no? Lo que ellos consideran como serio. De tal manera que si Raquel aprende a leer a los 3 años en vez de a los 4, es una superdotada. Pero si Javier aprende a sumar a los 4 en vez de a los 2, es una persona que se queda detrás. Yo creo que en este aspecto, y este es el vivo reflejo de nuestro sistema, en el que mucha gente, como la pirámide es triangular, muchos estudiantes se van cayendo, ¿no? Yo creo que en este caso, y como lo planteaba él, que yo siempre hago alusión a una revolución de la educación. Es decir, lo que están haciendo los gobiernos es parchear la educación. Y pongo el ejemplo de un globo. Si tuviésemos un globo, a un globo y lo hinchamos, ¿no?, y lo tenemos en un lugar, conforme va pasando el tiempo ese globo se va deteriorando, ¿no? ¿Qué pasa? Que en vez de... Nosotros lo que hacemos es coger y le ponemos parches. Cogemos parches y tapamos donde el globo puede estar los lugares por donde puede estar escapándose, ¿no?, el aire. En vez... Entonces, claro, yo hago alusión a esa revolución, en vez de poner más parches, eliminar ese globo y colocar uno nuevo, ¿no? Es volver a concebir un nuevo modelo. Y en alusión a lo que han dicho por aquí también, yo creo que los profesores no son en ningún caso los culpables del mal sistema educativo, es decir, pero los alumnos tampoco. Es decir, los alumnos y los profesores tienen por encima algo más. El alumno tiene por encima al profesor, el profesor tiene por encima a algo más, y ese algo más, de hecho, tiene mucho más por encima. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es que ninguno puede actuar libremente, todos están coartados, nadie puede innovar en las aulas, y si lo hacen es muy difícil. Yo estoy en inglés, en ampliación de inglés, en ambas, y te puedo asegurar que aprendo más en ampliación de inglés que en inglés, y no solo yo, sino todos mis compañeros, ¿no? En este caso nosotros tenemos un nativo, pero sobre todo tenemos una profesora en este caso que, bueno, que en la ampliación de inglés pues se charla, se habla, ¿no? Se habla, y realmente así se aprende mucho más. Se habla, se escucha y se lee. Entonces yo creo que es el perfecto. ¿Sabe? Sí, yo me he quedado pensando en un tema que quizás es una palabra que quizás no usamos mucho, que es la admiración, el sentido de admirar al otro, de admirar y agradecer a la naturaleza por todo lo que ha tenido que suceder desde los primeros seres que tuvieron que absorber las sales venenosas del agua para la vida, ¿no?, que se generara, y así pasando por muchos proyectos, muchas culturas, muchos pueblos que han dejado un legado, pero también agradecer y este sentido de admiración entre nosotros mismos. Este sentido, lo que tú narrabas de los niños que aprenden, lo que tú proponías, ¿no?, de qué pasaría si entre ellos pues generaran redes, nosotros lo vemos a diario. Y la verdad es que es un proceso súper bonito donde hermanos mayores, entre comillas, acompañan a sus hermanos menores. Y en algún momento de la vida, pues yo creo que el modelo, por ejemplo, de escuela rural, donde tienen las edades mezcladas, eso es una riqueza importante, donde tú tienes niños de 3, 4 y 5 años en un mismo grupo, de primero, segundo y tercero de primaria en un mismo grupo, cuarto, quinto, sexto en un mismo grupo, primero y segundo de la ESO en un mismo grupo, que te da la riqueza de la diversidad. Y pasa que ese sentido de admiración, esos liderazgos, van a ir fluyendo en la medida en que yo también decido elevar la voz o no. Y la atención, por supuesto, pues ya no pasa todo por el adulto. Y ese sentido de admiración también pasa porque uno mismo como adulto que acompaña esos procesos
sea consciente de reconocer su historia y su experiencia, porque eso también lo pones al servicio, entonces se genera una armonía. Yo, una cosa que me hace mucho pensar y discutir, ¿no?, de los proyectos que se muestran en la educación prohibida, es que a veces me quedo con la sensación de que o es blanco o es negro, ¿no? Que es todo o es nada, que todo está... Yo creo que hay que intentar buscar la armonía, el equilibrio de esto. Eso por un lado a nivel del rol y del sentido que te genera el trabajar con otro. Y el poder generar también esos espacios yo siento, del espíritu emprendedor, que no lo tenemos tan puesto. Si hay niños, por ejemplo, que están superpuestos porque han descubierto arquitectura, ¿no?, y han visto un montón de edificios, de edificaciones, quieren crear planos y quieren montar una estructura X para probar in situ a través de la experiencia, ¿por qué tenemos que hacerlos parar en esa energía y en esa inspiración? Porque ahora toca matemática o porque sonó el timbre para ir al exterior, al patio, ¿no? Como los niveles de concentración y de atención, esos pics, es súper difícil que tú puedas saber, que nosotros como profesores podamos identificar y saber perfecto cuál es el pic de cada uno de los niveles de atención y concentración. Con lo cual, pues yo creo que todo esto que van generando los jóvenes a nivel de autogestión, yo creo que hay que apoyarlo mucho, y a nivel de los niños pues también. Y ahí pues permítanme recordar algo que ha sucedido esta semana en nuestro colegio, y es que nosotros en los horarios de comida, de exterior, pues nosotros no tenemos monitores, ni de menjador, ni de comedor, ni nada, ¿no? Somos los mismos profesores los que acompañamos. Y fue súper bonito porque no hay actividades preestablecidas, pero han empezado a surgir iniciativas de niños y niñas desde los 5, 6, 7, 8 hasta los 14 años de autogestión de proyectos. Y entonces, por ejemplo, han dicho, mira, se ha juntado un grupo, mira, nosotros necesitamos o creemos que la música es importante, entonces, ¿cómo podemos gestionar ese espacio de música nosotros? Y entonces pues presentan propuestas, las elaboran, se discuten, entre ellos pues invitan a más chicos y tal, hasta que se eleva una propuesta y se empiezan a gestionar tiempos y espacios. Y son súper respetuosos. Nosotros también como que creemos que si no estamos nosotros los adultos pues no van a funcionar. Son súper respetuosos y respetuosas de los espacios, del cuidado del entorno, porque se apropian de eso. Es tuyo. Y lo que es tuyo tú lo quieres y lo cuidas. Entonces, como también depositamos ese espacio de confianza a partir de la diversidad, de la riqueza que te entrega la diversidad. Bueno, como es mi último día, voy a tomar un riesgo ahora y se me acaba de ocurrir y lo voy a hacer porque puedo. A partir de lo que ha dicho David, una experiencia, un experimento social, ¿vale? Que necesito 2 voluntarios o voluntarias. No es nada malo, ¿no? O sea, vais a tener que salir fuera y vais a tener... Dame tu botella de agua. De lo que se trata es de lo siguiente. Yo le voy a dar esta botella de agua a una persona de vosotros y una de esas 2 personas que va a salir fuera, en función del refuerzo que nosotros le demos, la tiene que encontrar, ¿vale? ¿Ha quedado claro? 2 personas, venga. Muy bien. ¿Otra más? Venga, vente. Las azafatas se los tienen que sacar fuera, ¿vale? Vosotros ahora os vais fuera y os llamamos. Y después os cuento un poco, bueno, ahora os cuento la dinámica de esto. Tú tienes la botella, ¿vale? Sí, tú vas a ser la persona. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo voy a hacer una vez, puede no salir, ¿vale? Pero es lo siguiente. A uno de ellos lo vamos a reforzar constantemente negativamente. O sea, él va a ponerse aquí, se va a empezar a mover y nosotros le vamos a decir que no a todo, ¿vale? Va a decir no, no, no. Es una especie de parodia, pero se parece mucho al sistema actual, ¿no? En que lo que te miden es, en general, lo que hacen mal, ¿no? Y ya veréis que poco a poco, si todo sale bien, se irá quedando quieto. A la otra persona, a todo lo que haga, le diremos sí, pero le diremos sí más intensamente cuando se vaya acercando en la dirección adecuada, ¿vale?
Es una especie de refuerzo positivo constantemente. El otro día Sugata Mitra, un indio, que el experimento de un agujero en el muro, pues tenía 2 chavales a los que les pone a estudiar no sé qué materia, pero no sacaban más. Y en cambio trae una persona que le refuerza, que hace de abuela, ¿no? Que cada cosa que dice, que hace, le dice, joder, ¿cómo has hecho eso? Qué bien, ¿no? Qué fantástico, ¿no? Oye, pues sin hacer mucho más, superior el examen, ¿no? O sea, acordaros que la botella la tiene ella. O sea, cuando se dirige hacia ella, el sí es más intenso, ¿de acuerdo? ¿Ha quedado claro? Sí. Vamos a hacerlo porque es muy importante. Esto demuestra un poco el tipo de persona que genera un sistema educativo que normalmente mira lo que hacen mal, ¿vale? Puede salir mal, pero oye, para eso estamos aquí, no va a ser todo hablar, ¿vale? Entonces, que entre el primero, el que sea, ¿vale? Uno de ellos, el otro no puede entrar. El primero es no, ¿vale? El primero es no. Importante información, ¿no? Bueno, ya sabes que la regla es que al final tienes que ir a encontrar quién tiene la botella, ¿vale? Y nosotros te vamos dando pistas diciéndote... La tiene alguien. La tiene alguien, ¿vale? Entonces tú empiezas a mover y nosotros te vamos dando pistas con nuestros comentarios. Yo inicio... Tú empiezas. Vale. No. 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 No, tú muévete, tú muévete hacia donde creas que pueda estar. No, pero no. No. Es decir, tú tienes que basarte en nuestra reacción. No. Vale, pues nada, no, me tenéis que dar más pistas. Bueno, vamos a parar aquí porque ella es muy parecida a Jaime, es decir, se viene arriba, ¿eh? Es decir, yo he visto gente que se ha quedado... Bueno, siéntate y pasamos ahora... Vale, entonces ahora pasamos al siguiente, ya sabéis. La regla esta vez es sí bajito si se va moviendo, pero en cuanto se mueva un poco en la dirección adecuada, el sí es más intenso, ¿vale? La refuerzo es más intenso. Tú es que... No te preocupes. Vale. Venga. No era mostrarlo, ahora lo veréis. Espera, para. El objetivo ahora es que encuentres qué persona tiene la botella, ¿vale? Entonces nosotros te vamos dando un refuerzo en el sentido de si vas bien o mal, ¿vale? Sí. Tienes que mejorar. Sí. Bien. Bueno, básicamente estaba demostrado. Tú eras, digamos, un sistema más antiguo en que normalmente se mira lo que hacen mal. Es verdad que te hemos frito a noes. Entonces, pero hay gente que en tu caso no se movía, ¿eh? No se movía. Tú has sido más Jaime, ¿no? Es decir, te has venido arriba. Y en cambio él es un refuerzo positivo que al final
aunque le estuviéramos reforzando incluso su equivocación, era más suave el refuerzo, pero era más intenso cuando ibas en la dirección adecuada. ¿Vale? Es simplemente un experimento social, a veces sale mejor, otros peor, pero me ha venido a la cabeza con lo que decías tú, David, de ese refuerzo positivo a los chicos y a todo lo que hacían, ¿no? Vale, volvemos a las preguntas. Ahora preguntas y comentarios. Venga. Aquí, bueno. ¿Tenéis el micrófono? Aquí hay... Ferreiro de Argentina y profesora de nivel primario y de nivel inicial. Justamente el ejemplo que dieron de los chicos de 5 años es el modo en que en Argentina trabajamos en este nivel desde hace mucho tiempo. La primera idea que quiero dejar acá en el grupo es que lo más importante es considerar que el alumno es un sujeto y es un sujeto de derecho. Y cuando uno entiende qué significa estar con sujetos, entiende que tienen libertad, que pueden preguntar, que pueden indagar. Pero por otro lado tenemos los profesores que hemos sido formados en una escuela absolutamente individualista. Por lo tanto, también los profesores necesitamos de este entorno de equipo, de este replantearnos en forma conjunta y de este entender que también tenemos preguntas y que el saber hoy no es propiedad de ninguno de nosotros, sino que es algo que se construye cotidianamente y también se construye junto a los alumnos. Este ejemplo de la ecografía que se dio, nosotros decimos que son recortes de la realidad y la realidad merece ser indagada, merece ser conocida, merece ser preguntada y en función de esto se adquieren los conocimientos. Aclaro que soy de escuela pública porque en ningún trayecto de lo que se ha mostrado aparece en experiencias de escuela pública. Lo que se hace en la escuela pública oficial es trabajar en forma conjunta con los profesores, generar espacios que nos permitan preguntarnos, porque no es nada más ni nada menos que un cambio de actitud lo que se necesita. Y el cambio de actitud tiene que partir de nosotros. El alumno llega con toda la potencialidad, llega con todas las preguntas, llega con todas las ganas y somos nosotros los que tenemos que cambiar para que estas ganas no se pierdan. Esto que planteaba la profesora de los espacios de un aula tienen que ver con la comunicación. Yo no pido permiso para ir al baño, comunico que voy a ir al baño, comunico mi hambre, comunico mis ganas de jugar. Bueno, esto es lo que quería transmitir. Agradezco a la Fundación Telefónica esto que está planteando. Yo fui al primer inicio en Argentina y ahora casualmente estoy acá, por eso vine acá a Madrid. Así que realmente creo que el camino es el encuentro entre profesores para que podamos replantearnos las cosas. Muchas gracias. Tenemos ahí otra. Eu sou Elmara Souza, sou brasileira e gostaria de dizer que no Brasil temos várias iniciativas inovadoras de uso das tecnologias na educação. Utilizamos as tecnologias para a produção, né, do conhecimento de forma coletiva e colaborativa em várias escolas. Mas também encontramos muitas escolas que utilizam as TIC na perspectiva da educação bancária, como nos ensina Paulo Freire, e da educação tradicional. Então, essas duas realidades convivem na educação pública brasileira, né? A tecnologia como inovação e a tecnologia utilizada numa perspectiva das mídias de massa. Eu gostaria de saber quais as pesquisas e o que as pesquisas mostram com relação ao impacto das tecnologias interativas digitais nos alunos das escolas aqui da Espanha. Obrigada. Muchas gracias. Precioso cuando habla un brasileño sentirte
de un colectivo más grande, ¿no? Que entiendes. Me encanta. ¿Algún comentario o pregunta más? Sí. Gracias. Ahondando un poco en el reciente comentario y en otros comentarios, no sé si quiero hacer un poquito de abogado del diablo, estando 110% de acuerdo con todo lo que se está diciendo aquí, pero también por sacar otro tema a debate, porque muchas veces, perdón, me presento Javier Rodríguez Borlado de Tajamar, un colegio aquí en Madrid. El profesor, encuentras profesores que están ilusionados, que están convencidos, que están animados, que a darse cuenta que tiene que enseñar otros conceptos, otras habilidades, de otra forma distinta. Pero es que luego ese profesor resulta que le vas a evaluar con un examen de acceso a la universidad o con una prueba en sexto de primaria o con una... que dices, puedes hacer, entre comillas, ¿no? Puedes hacer lo que quieras, pero al final tienes que sacar unas notas. O al final, y esa misma problemática la tiene, la misma manera que la tiene el alumno, la tiene el profesor, que se encuentra también muchas veces desde un punto de vista honesto, con miedo a defraudar a los propios alumnos, ¿no? Es que a lo mejor nos lo pasamos muy bien en clase, pero tú luego no tienes la capacidad de estudiar la carrera que quieres, ¿no? O sea, y no es, ya digo, muchas veces una pereza del profesor, que lo es porque el cambio es brutal, o sea, el cambio que genera el profesor es enorme. Pero también desde un punto de vista honrado del profesor, que no quiere defraudar a las familias, que no quiere defraudar a los alumnos, a que luego cerrarles porque efectivamente es una problemática mucho más amplia, ¿no? Que entra todo lo que es el sistema educativo, todo lo que es la... esa era un poquillo plantear. Y luego también desde el punto de vista del alumno, porque efectivamente creo que hay que escuchar muchísimo más al alumno, pero también pregunto, ¿qué pasa con ese alumno? Dices, oye, hay una serie de alumnos que empiezan a disfrutar, empiezan a aprender cuando salen de la escuela, que tienen ya esa iniciativa, que tienen ese interés, que tienen la ilusión. Pero también tú conoces a muchos compañeros tuyos en clase que dices, ¿qué pasaría con otros muchos compañeros de esos de clase que si no tienen un examen no van a tocar en absoluto el libro, no van a hacer ningún esfuerzo por a lo mejor por aprender, ¿no? O sea, ¿cómo conseguimos, ¿no?, involucrar tanto a esos que tienen esa inquietud, y muchas veces ese sistema les está frenando esa inquietud, como esos otros que si no les pones unos exámenes o unas pruebas no vas a ser capaz de conseguir que dejen la PlayStation o que estudien ese temario, ¿no? En fin, era esa... Pues, oye, muchas gracias, porque yo creo que por haberlo planteado, porque estoy seguro que cuando ves muchas de estas cosas está en la cabeza de todo el mundo decir, bueno, ¿y eso cómo es compatible con los exámenes, con el currículum, con la...? Y está muy bien que salga, ¿no? Entonces, casi empezamos ahora en otro orden. Yo creo que es muy difícil realmente no hacer el cambio en la educación, porque luego tenemos que afrontar lo que usted está planteando. Entonces yo creo que sí es cierto que hay muchos profesores que no innovan por miedo a que luego los alumnos no pasen el límite que tienen que pasar. Entonces yo me opongo en contra de los exámenes. Estoy muy en contra de los exámenes porque creo que los exámenes, y esto lo decía un compañero mío, un amigo mío, los exámenes son la forma de evaluar el estudio de la tarde anterior. No es una forma de evaluar lo que has aprendido, porque realmente plasmar en un papel lo que has aprendido es muy complicado, es muy difícil y es muchas veces imposible, al menos con la rigidez con la que se hacen los exámenes. Entonces yo creo que el punto para cambiar es muy difícil, es prácticamente utópico, ¿no? Hablar de un cambio radical en la evolución, en la educación. Pero yo creo que tenemos que empezar y aquí en estos sitios se hace, en estos espacios se hace, a empezar a concebir un nuevo modelo de educación. Es decir, tenemos que empezar a afirmar y afrontar que nuestro sistema educativo es prehistórico, que ya no forma personas, no les enseña, no les convierte, les convierten, como veíamos en el vídeo antes, en autómatas. Son autómatas que repiten contenidos. No son personas que quieran crear esos contenidos, que quieran discutir sobre esos contenidos. Y una anécdota, yo siempre he sido muy de preguntar, muy de interesarme, y a mí muchas veces mis profesores me decían que... Yo recuerdo que algunas veces me ponían hasta límite de preguntas que podía hacer en las clases. Es decir, yo recuerdo que en segundo de la ESO yo tenía me parece que era la clase de historia, yo tenía límite de 4 preguntas clase. Solo 4 preguntas por clase. Afortunadamente luego ya... quiero creer que me han dejado por imposible ya, pero pregunto más. Entonces, claro, y luego sobre todo que hay una brecha en las escuelas, o por lo menos en mi clase, entre los que preguntan mucho y los que no preguntan.
Es decir, hay una parte de la clase que está siempre preguntando, que está siempre opinando, que está siempre debatiendo. En mi clase somos 15 y preguntamos 2. 13 están sin preguntar. Entonces, claro, hay que preguntarse por qué no dan el paso, ¿no? Y dicen, voy a intentar interesarme, ¿no? ¿Es porque no les interesa, es porque no les gusta o porque realmente no lo entienden? Me imagino cuando repartieran las clases al que le tocara ese y dije, Dios mío, ¿qué he hecho yo? Somos un colegio pequeño, o sea, que tenemos todos siempre los mismos profesores, las mismas clases. O sea que... Bueno, si queréis hacer un comentario muy breve o doy paso a otras preguntas, tenemos como 10 minutos como mucho, entonces Mira, tenemos que repartirlo, había unas manos por aquí, ¿vale? Pues casi os dejamos, ¿os parece? Os dejamos un momento, las 3 solo, ¿vale? Hay 3 y acá había otra más. Allá hay 2. Hay 2 más. Se te ha pasado, a ver. A ver, yo os quiero comentar, bueno, me presento, doy clase en diversificación curricular y en PCPI, hace 6 años. Como muchos sabréis, son como los marginados, los peores de los colegios. Me planteaba que he llegado a tener alumnos que definiríamos como súper cortos. Tengo que dar un programa muy amplio y a esos chicos no les interesa nada. Lo que tú decías de llegar a cumplir el currículum, la programación, lo consigo. Pero cada evaluación me planteo un objetivo. Y os pongo 2 cosas muy breves. Teníamos que estudiar la Revolución Francesa y dije, ¿qué conecta con la realidad? Los derechos humanos. Entonces fue trabajar la Revolución Francesa con los derechos humanos actuales. Tengo que trabajar la Revolución Industrial, ¿qué conecta con la realidad? La crisis actual, de la cual sé poquito y no podía hablar, pero sí todos los movimientos que hay, podemos hablar de los obreros, etc. Yo creo que muchas veces, por lo menos en estos grupos, al conectar la historia pasada con la realidad, ellos se involucran mucho. Y no lo digo como una flor o una etiqueta que yo me quiera poner, pero es que desde hace 6 años todos los grupos de diversificación con los que trabajo consiguen su graduado. No se les regala, que muchas veces la gente dice a PCPI, a diversificación, para quitárnoslos de en medio, démosles el graduado y que nos dejen en paz. Yo creo que si conectamos con la realidad, resumimos los currículums en lo importante, cumplo el programa y los chavales aprenden. Nada más. Muchas gracias. ¿Hay otras manos por ahí? Sí. Y tú también habías pedido, ¿no? Sí, hola, buenos días. Soy Manuela Mesa, trabajo en Educación para la Paz, Educación para la Solidaridad. Y bueno, yo coincido con la crítica que se hace al sistema, pero también lo que ocurre es que yo creo que en estos espacios justamente están los profesores y profesoras más innovadores que se vienen un sábado por la mañana a dedicar su tiempo a estas cuestiones, ¿no? Y yo finalmente lo que veo es que, en parte los alumnos, las alumnas son víctimas, los profesores, profesoras son víctimas porque tienen precisamente lo que comentabas tú, o sea, que al final tú quieres que tus alumnos tengan las opciones de entrar en la universidad, y entonces todo va en contra, es decir, que aunque podamos asumir esa crítica, todo va en contra y va a ir a peor, porque si vemos un poco la reforma que se está impulsando desde el Ministerio de Educación, es más exámenes, ¿no? Entonces yo cuando doy una sesión digo, pero ¿cómo les planteas? Porque al final te vas como incómoda, porque los profesores que justamente quieren innovar tienen que luchar con sus compañeros, que luchar con la estructura pues para que los alumnos aprueben. O sea, entonces finalmente dices, ¿qué es lo que les planteas? Y yo creo que al final, como la escuela va en contra o sea, la escuela va en contra en los trabajos, a ti lo primero que te piden es tener un título, tener un máster, etcétera. Por lo tanto, claro, si tú fueras mi hijo, yo tengo un hijo de 15, yo le digo, hijo, estoy de acuerdo con todo lo que me dices, que estés estudiando cosas que no valen para la vida. Es que estoy totalmente de acuerdo, pero es que yo quiero que tú tengas oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Yo creo que hay que aprender a sobrevivir a todo lo que va en contra, es decir, porque en este momento hay que, por una parte, intentar transformar lo que se pueda en los pequeños espacios que podemos transformar, aprovecharlos, pero sabiendo que todo va en dirección contraria y, por lo tanto, si tú eres muy inteligente, lo que tienes que hacer es sabiendo que te tienes que hacer un examen que no vale para nada, por supuesto no mide el aprendizaje, todo lo que quieras, pero bueno, tienes que ser listo para superar ese obstáculo y pasar a otro. Porque finalmente, yo creo que es una tensión entre ir transformando por una parte desde los pequeños espacios, porque eso te permite
digamos, en un momento a lo mejor transformar, hacerlo más generalizado. Y creo que ahí las nuevas tecnologías pueden abrir un espacio nuevo y por eso es interesante. Yo por eso estoy, digamos, intentando averiguar más. Y por el otro lado, creo que, dado que estamos en lo que estamos y que además en muchos casos va incluso a peor, pues hay que, digamos, que justamente los que quieren transformar, que no se queden fuera. Porque a mí lo que me da miedo es que se queden fuera. Es que en un momento dado, pues un chico como tú digas, mira, yo paso de la escuela y me quedo fuera. Porque si te quedas fuera, no vas a poder transformar. No vas a poder transformar y cambiar. Hay que estar en los espacios donde se toman las decisiones y en los espacios de poder para poder transformar. Y para eso necesitamos gente pues, que tenga ese espíritu innovador de cambio. Y esa es un poco mi posición. Muchas gracias. La última, aquí. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Isolino Pazos y trabajo como profesor universitario en la Universidad Francisco de Vitoria. La reflexión última, cogiendo las palabras de la compañera, era algo así como que ¿qué nos espera fuera, ¿no? Y yo creo que esta es la óptica que tenemos que romper. Yo recibo a vuestros alumnos y están igual. Es decir, en la universidad siguen estudiando contenidos, los profesores no se ponen de acuerdo en ninguna facultad, ni los profesores de la propia facultad. Y resulta que es que son contenidos, noches sin dormir. Y cuando decía nuestro compañero, ¿y si no les ponemos exámenes no estudian? ¿Qué más da? Si es que lo estudian a desgana y igual no les vale para nada, incluso lo que frenamos es que estudien más. Quiero decir con todo esto que tenemos una responsabilidad de, por no hablar, y no voy a extenderme, por no hablar de profesores que toman para sí el crear buenos ciudadanos. No te dejo entrar en clase porque si te entras en clase después de la hora no vas a hacer eso en la próxima empresa. No puedes no puedes tener un problema porque la sociedad no te va a dejar tener un problema. No puedes flojear porque tu madre ha muerto, porque te ha dejado tu novia, porque la sociedad no te va a hacer eso. Señores, somos nosotros los que tenemos que cambiar la sociedad. Y creo que, y acabo con esta reflexión, respetando al alumno, diciéndole, por supuesto, señor Bravo, porque